¿En qué momento una madre deja de ser necesaria? ¿Quién decide cuando una vida ya estorbó lo suficiente? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tu propio hijo creyera que tu historia ya terminó? Tengo 87 años y hace unos meses mi hijo quiso llevarme a una casa de cura. Lo dijo con una voz suave, casi profesional, como si estuviera hablando de cambiar los muebles del salón. Yo lo miré y vi en sus ojos algo que me dolió más que la propuesta. Vi prisa. A los 87 años el tiempo ya no corre, gotea. Cada mañana me toma unos segundos recordar dónde estoy. Mis rodillas crujen antes que la madera del suelo. El aire frío me entra en los pulmones como si tuviera que pedir permiso. Todo es más lento, incluso los pensamientos. Pero la memoria no se vuelve lenta. La memoria es un animal despierto. Cuando él mencionó la casa de cura, sentí primero vergüenza. No rabia, vergüenza. Como si hubiera hecho algo mal por seguir viva. Me miré las manos, estas manos que ahora tiemblan, y recordé cuando eran firmes y morenas, cuando podían sostener a un bebé sin miedo a dejarlo caer. Yo fui una mujer fuerte. No lo digo con orgullo, lo digo como quien describe el clima de un lugar donde vivió muchos años. Fuerte porque no había otra opción. Nací en una casa pequeña donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el del jabón casero. Mi madre cantaba mientras barría y yo pensaba que la vida era una canción sencilla que se repetía. A los 20 años creía que el amor lo resolvía todo. Me casé joven, demasiado joven quizá. Él tenía manos grandes y una risa que llenaba las habitaciones. Yo creí que esa risa sería mi techo para siempre. No sabía que los techos también se agrietan. A los 25 ya tenía a mi hijo en brazos. Recuerdo el peso tibio de su cuerpo contra mi pecho, el olor a leche, el sonido pequeño de su respiración mientras dormía. En esas noches yo no existía como mujer separada. Era madre, solo madre. Trabajé sin quejarme. Cosía hasta que los dedos se me entumecían. Lavaba ropa en agua fría. Aceptaba silencios que hoy no aceptaría. Pensaba que el sacrificio era una forma de amor. Mi marido empezó a llegar tarde. Después dejó de explicar por qué. Yo aprendí a no preguntar. La casa se volvió más grande, aunque no cambió de tamaño. El eco de mis pasos me acompañaba cuando él ya no estaba. Un día entendí que el matrimonio no siempre termina con una discusión. A veces termina con una distancia que nadie se atreve a nombrar. Nos quedamos juntos, pero no estábamos juntos. Crié a mi hijo casi sola. Lo llevaba de la mano al colegio y sentía que su pequeño puño apretaba mi dedo con confianza absoluta. Yo era su mundo, él era el mío. Las décadas pasaron sin que yo me diera cuenta. Cumplí 40, luego 50. Mi cuerpo empezó a avisarme que no era de hierro. Pero seguí, siempre seguí. Mi hijo creció, estudió, trabajó. Yo me sentaba en la cocina esperando oír la llave en la puerta. Cuando entraba, con ese olor a calle y a juventud, yo sentía que todo había valido la pena. Nunca le conté mis cansancios. Las madres de mi generación no hablábamos de eso. Tragábamos las palabras difíciles como si fueran semillas que algún día darían fruto. Pero algunas semillas no florecen. Se pudren en silencio. Cuando murió mi marido, ya éramos casi desconocidos. Lloré, sí, pero lloré más por lo que no fuimos que por lo que perdí. La casa se volvió definitivamente mía, con sus sombras y su polvo dorado en las tardes. A los 70 todavía caminaba rápido. A los 75 me reía fuerte. A los 80 empecé a escuchar la palabra cuidado con demasiada frecuencia. Cuidado con las escaleras, cuidado con el gas, cuidado con salir sola. La gente no se da cuenta de que cada cuidado es una pequeña resta. Te van quitando pedazos de autonomía como quien poda un árbol hasta dejarlo desnudo. Mi hijo empezó a venir más seguido. Traía bolsas de supermercado, cambiaba bombillas, revisaba papeles. Yo agradecía, pero también sentía que estaba ensayando algo. El día que mencionó la casa de cura, el sol entraba oblicuo por la ventana. Yo estaba pelando una manzana.
El cuchillo se me resbaló un poco y él dijo: «Mamá, esto ya no es seguro». No fue una discusión larga. Él habló de profesionales, de compañía, de actividades. Yo escuchaba palabras bonitas envueltas en una sola idea: estorbo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, oyendo el reloj. Pensé en todas las veces que me levanté para verlo cuando tenía fiebre, en las veces que corrí bajo la lluvia para recogerlo del colegio, en cómo le enseñé a atarse los zapatos. No le reclamé nada. El amor no funciona así. Pero entendí algo que me dolió. Para él, yo ya era pasado. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No fue una revelación brillante. Fue más bien un susurro interior. Me pregunté si yo misma me había colocado en ese lugar de cosa frágil. Al día siguiente salí sola. Tardé en bajar las escaleras, sí. Me detuve a mitad para respirar, pero bajé. El aire de la calle me golpeó el rostro con una frescura que casi había olvidado. Caminé hasta la plaza. Los niños corrían detrás de una pelota. Una mujer joven hablaba por teléfono sin mirar el cielo. Yo me senté en un banco y sentí el sol en la cara. Estaba viva, lentamente viva, pero viva. Allí decidí que no iría a ninguna casa de cura. No porque tenga miedo de esos lugares, sino porque todavía no he terminado conmigo. Volví a casa y llamé a una vecina viuda, casi de mi edad. Le propuse algo sencillo: compartir las tardes, cocinar juntas algunas veces, vigilar nuestras medicinas, hacernos compañía. No era un plan heroico, era una forma de no desaparecer. Cuando se lo dije a mi hijo, frunció el ceño. Me habló de riesgos. Yo lo miré con calma. Por primera vez en mucho tiempo, no lo vi como el niño que protegía, sino como a un hombre que teme perder el control. Le dije que agradecía su preocupación, pero que aún podía decidir. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Hay cosas que no se pueden arreglar. No puedo volver a tener 40 años. No puedo rehacer mi matrimonio. No puedo recuperar las palabras que nunca dije cuando me sentí sola. No puedo obligar a mi hijo a entender lo que significa para mí esta casa. Aquí están las marcas en la pared donde medía su estatura. Aquí está la mesa donde celebramos cumpleaños con pasteles torcidos. El tiempo no se devuelve. Esa es la verdad más simple y más brutal. Pero todavía puedo elegir cómo transitar lo que queda. He descubierto que la vejez no es solo pérdida, es también una especie de desnudez. Ya no tengo que fingir fortaleza todo el tiempo. Puedo decir que estoy cansada. Puedo admitir que tengo miedo algunas noches. Y sin embargo, también puedo reírme cuando la sopa me queda demasiado salada. Puedo llorar viendo una fotografía antigua sin sentir vergüenza. Tú que me escuchas, quizá crees que todo esto está lejos, que 87 años es una cifra ajena. Yo también pensaba así cuando veía a las ancianas caminar despacio por la calle. La vida no avisa cuando empieza a encogerse. Un día corres para alcanzar el autobús y al siguiente miras el autobús alejarse sin intentar alcanzarlo. Lo que más duele no es el cuerpo, es la sensación de volverse invisible. En la tienda la cajera mira primero a mi hijo, aunque la compra sea mía. En el banco hablan más alto, como si la edad también volviera torpe la inteligencia. Yo no soy sorda al mundo. El mundo es el que a veces se vuelve sorda a nosotros. Con mi vecina hemos creado una pequeña rutina. Los martes hacemos café y recordamos historias que ya nadie más quiere oír. Reímos de cosas que a otros les parecerían insignificantes. A veces nos quedamos en silencio. Pero es un silencio compartido, no impuesto. He aprendido que encontrar otro modo no significa empezar una vida nueva. Significa habitar la que queda con dignidad. Mi hijo todavía insiste algunas veces. Lo hace desde el amor, lo sé. El amor también puede ser torpe. Yo le he pedido algo sencillo. Que me mire no como un problema, sino como la mujer que lo sostuvo cuando no sabía caminar. No quiero ser una carga, pero tampoco quiero ser archivada antes de tiempo. Hay noches en que el miedo vuelve. Pienso en una caída, en una enfermedad repentina. Pienso en la posibilidad de depender totalmente de alguien.
No soy ingenua. Pero el miedo no puede ser el único arquitecto de mis decisiones. A los 87 años he entendido que la libertad no siempre es amplia. A veces es apenas una rendija, y aún así es suficiente para que entre la luz. Si pudiera hablar con la joven que fui, no le diría que amara más ni que trabajara menos. Le diría que no se borrara tanto, que guardara un pequeño espacio propio. Porque cuando los hijos crecen y los maridos se marchan, lo único que queda es la mujer que fuiste contigo misma. Yo estoy aprendiendo a conocerla ahora, cuando mi reflejo muestra arrugas profundas y manchas en la piel. No soy la misma, pero sigo siendo yo. El otro día encontré una caja con cartas antiguas. Las leí despacio. Reconocí mi letra firme, mis sueños escritos con tinta azul. Sentí ternura por esa mujer que esperaba tanto. No todo se cumplió, pero tampoco todo fue fracaso. Mi hijo quiso llevarme a una casa de cura porque teme perderme. Yo me negué, porque temo perderme antes de morir. Esa es la diferencia. No sé cuánto tiempo me queda, quizá meses, quizá años. Ya no hago planes largos, hago planes pequeños. Regar las plantas mañana, hornear un bizcocho el domingo, llamar a una amiga el jueves. La vida al final se reduce a eso, a gestos sencillos repetidos con cariño. Si algún día ya no puedo valerme por mí misma, aceptaré ayuda. No soy orgullosa. Solo pido que esa decisión llegue cuando sea necesaria, no cuando resulte más cómoda para otros. Te hablo a ti como si estuvieras sentado frente a mí, no para darte consejos, solo para que sepas que la vejez no es un lugar vacío. Es un territorio lleno de ecos, de risas antiguas, de errores que todavía arden un poco. Si tienes a tu madre viva, mírala bien. No como una responsabilidad, sino como una historia entera. Y si eres tú quien envejece, no te apresures a hacerte pequeño para tranquilizar a los demás. Yo sigo aquí, más lenta, más frágil, pero más consciente que nunca. He encontrado otro modo, no espectacular, no heroico, simplemente mío. Cada mañana abro las ventanas y dejo que el aire entre sin pedir permiso. Me preparo el café despacio. Sostengo la taza caliente entre las manos y agradezco poder sentir ese calor. Tal vez eso sea todo lo que queda, sentir. Sentir el paso del tiempo sin negarlo. Sentir el amor, aunque cambie de forma. Sentir la propia dignidad como una llama pequeña que todavía no se apaga. Cuando llegue mi última noche, quiero estar en un lugar que reconozca. Con mis paredes, mis recuerdos, mis silencios. No sé si mi hijo comprenderá completamente mi decisión, pero espero que algún día, cuando él también sienta el peso de los años, recuerde que su madre eligió quedarse de pie mientras pudo, y que eso no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor hacia sí misma.